explicación sobre qué es Seresco. Seresco es una empresa española que se fundó en el año 69 y se dedica al ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que para ser un ámbito relativamente novedoso llevamos muchos años en el mercado. Somos más de 450 profesionales con oficinas aquí en Costa Rica, Ecuador, Chile y España. Y nos dedicamos a varios aspectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Les quiero explicar esto porque cuando vean la solución que hemos implementado, verán que es multidisciplinar. Ataca a muchos ámbitos del aspecto tecnológico. Y eso también viene a estar relacionado con lo que han comentado el ingeniero Zúñiga, el ingeniero Núñez, que el ámbito de la topografía, la cartografía, ya ha dejado de ser algo que estemos midiendo en campo para ser algo extremadamente tecnológico. Ya no es solo cómo representamos el territorio, cómo lo dibujamos, esa parte romántica de la profesión, sino que ahora son datos georreferenciados y que tienen que estar disponibles en tiempo real, que la gente tiene ya una formación, el usuario medio, el ciudadano ya conoce la información registral, catastral, cartográfica, entonces nosotros tenemos esa obligación de darles un dato preciso y prácticamente hoy en día nos piden que sea casi en tiempo real. Como les comentaba, tenemos una parte de gestión empresarial, que damos soluciones a empresas, una parte que nos dedicamos a hacer externalización de servicios de nóminas, cosas que igual son más ajenas a este ámbito, pero sí tenemos una parte que es de consultoría estratégica en el ámbito de las tecnologías de la información. Damos soluciones soluciones en la nube, de almacenamiento, centros de gestión de servicios, infraestructuras tecnológicas, servidores, redes, etc. Una parte que nos dedicamos a la cartografía y el catastro, la parte más de medición en campo, teledetección, fotogrametría, ortofotos, etc. Una parte de capacitación, porque eso es vital. Nuestro sector está evolucionando constantemente, por lo tanto necesitamos dar formación habitualmente en nuestros procesos, tanto a nosotros internamente como externamente, a nuestros clientes que le hemos implantado una solución, que hemos dado un proyecto. Es siempre importante dar una capacitación. Y una parte de desarrollo de soluciones a medida para nuestros clientes, desarrollo de software. Y como tales somos una fábrica de software, certificados en nivel CMMI 3 y estamos muy especializados en las soluciones cartográficas, soluciones del medio rural, soluciones de desarrollo, etc. ¿Cómo llegamos a la gestión del catastro y ya a nivel muy tecnológico? Bueno, pues como a todos nos afectó a partir del año 2008 la crisis, pues nuestro principal cliente siempre fue el gobierno, sobre todo en el ámbito de la cartografía y el catastro, en casi en cualquier país, el principal cliente siempre es la administración pública. Nuestro principal problema fue que, claro, la administración hoy en día y desde el año 2008 tiene ciertas limitaciones presupuestarias. Entonces dijimos, muy bien, pues si no, en España tenemos trabajo, pero necesitamos más, necesitamos crecer, empezamos a trabajar en otros países prácticamente de todo el mundo. Y así hubo un momento que en el 2012 nos encontramos ejecutando proyectos y de forma simultánea en Marruecos, en España, en Ecuador y aquí en Costa Rica. Claro, eso ya no es solo que estemos trabajando con más personal, con más recursos, es que nos encontrábamos trabajando en 4 usos horarios diferentes. Cuando empezaban en Marruecos, seguía España, después Ecuador y después Costa Rica. Estábamos trabajando casi 24 horas al día en algún lugar del mundo e intentando gestionar todo esto es realmente complicado. Y en ese momento, solo en proyectos de cartografía y catastro, estábamos gestionando más de 500.000 predios. O sea que el volumen era extremadamente elevado. ¿Y qué hacemos ante eso? Pues necesitábamos una solución extremadamente flexible. Porque teníamos, como ustedes saben, en cualquier proyecto tenemos una fase inicial que nos requiere unos recursos más limitados, una fase álgida que tenemos que crecer y una fase ya después donde vamos cerrando proyectos y eliminando recursos, tanto tecnológicos como de técnicos que vamos reubicando a otros países del mundo o vamos reubicando a otros proyectos. De alta disponibilidad, porque como les estaba diciendo,
Estábamos trabajando casi 24 horas al día. En algún lugar del mundo había alguien nuestro de Seresco trabajando, al que había que darle soporte y ayuda y tenía que tener acceso a nuestras tecnologías. Escalable, por lo mismo que comentaba anteriormente. Al principio necesito X espacio, por ejemplo, para almacenar ortofotos. En algún momento del proyecto yo ya no voy necesitando tanto espacio y así tiene que ser algo que nos permita crecer en función de las necesidades que vayamos teniendo en cada momento. Y debía abarcar todo el flujo de producción, porque no podíamos dar soluciones locales o soluciones momentáneas, porque obviamente eso iba en contra nuestra. La opción, industrializar el proceso. Y de hecho, en la mesa principal ya lo han comentado, los procesos ahora ya tienen que ser automáticos, tienen que ser industrializados, tenemos que automatizarlo absolutamente todo, porque el volumen y la velocidad a la que estamos moviéndonos en el ámbito de la topografía y la cartografía es tal que necesitamos que esto sea muy dinámico. Hacerlo totalmente digital, también lo ha comentado la mesa principal, porque ya no podemos trabajar en papel. Podemos, sí, pero el coste es demasiado elevado y además induce muchos errores, el papel se pierde, las notas de un técnico no las entienden además que ese técnico. Entonces esa parte hay que eliminarla totalmente de los procesos y ya llevamos produciendo cartografía y catastro desde el punto de vista puro de producción sin papel desde hace bastantes años y esa filosofía es la que implementábamos en todos los proyectos. Y centralizar en la medida de lo posible, y esto quiero puntualizarlo, los datos. Depende de en qué país estemos trabajando, podemos sacar esos datos del país, en otros no, en otros tienen que estar físicamente en el país. Cuando era así, pues mantenemos nuestra estructura de servidores en un país determinado y si podemos trabajar descentralizado, lo que hacemos es centralizar los datos en algún lugar seguro. Y ahora eso me da paso a las siguientes explicaciones. ¿Qué solución hicimos? Pues como ha dicho también el ingeniero Núñez, estamos en las soluciones de movilidad. Las soluciones de movilidad, en este caso, son tablets para recoger datos en campo, datos del registro, del catastro, también pueden ser datos de uso del suelo, etc. También tenemos una parte que es las partes de oficina, que pueden ser oficinas físicas pues en San José o oficinas que tenemos en Quito, en Cuenca, en cualquier lugar del mundo. Y oficinas centrales, que en este caso las tenemos en España. Y todo eso lo tenemos, todas las oficinas lo que hacen es atacar a un servidor que en este caso no está físicamente está físicamente en algún sitio, pero no en nuestras oficinas necesariamente, y que es una solución en la nube. Es decir, una solución que seguramente ustedes también tengan, porque la mayoría de ustedes tienen un Dropbox, una solución iCloud, una cosa de este estilo. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, necesitamos que sea accesible 24 horas. Un equipo físico en una oficina tiene el riesgo del suministro eléctrico, etc. Entonces necesitamos algo más robusto. Entonces la solución es una solución en la nube, con un servicio de monitorización nuestro para asegurarnos que eso está siempre disponible. Para poder coger los datos a partir de las aplicaciones móviles necesitábamos desarrollos. Entonces, esa parte de la empresa que les comentaba empezó a hacer desarrollos para poder ir a campo con toda la información en una tablet y ir recogiendo toda la información que nos precisa el cliente. Pues puede ser desde el nombre del propietario a una foto de frente de parcela, el uso del suelo. Aquí se adapta la aplicación, digamos que el corazón es siempre el mismo, y en función del proyecto adaptamos la información que recogemos a estas fichas, que son las que ven aquí, datos generales, etc. Y también pueden tener los técnicos que van a campo ya información precargada, de manera que ellos pueden hacer un chequeo de qué información tienen que validar. Y, por ejemplo, en esta parte, toda esta parte de desarrollo móvil, que lo utilizamos mucho en Costa Rica, pues tengo el orgullo de decirles que han participado ingenieros de su país. O sea, hemos validado toda esta información con ingenieros del colegio. También, por supuesto, el registro nacional, pues también les hemos preguntado bastante y trabajado bastante para desarrollar esta parte. Y lo que hicimos además fuera que fuera un entorno multidispositivo, no solo tablets, sino también que fueran teléfonos móviles. Entonces podemos coger información con un teléfono móvil. Y para desarrollar esto, utilizamos soluciones HTML5, desarrollos en Java, solución de base de datos de SQL. Y como ven, yo soy ingeniero en topografía
Y como hemos hablado también en la mesa principal, ahora de golpe y porrazo, nosotros ahora también tenemos que saber algo de todo esto. Igual no somos los mejores y los mejores programadores, pero sí que tenemos que saber qué tecnologías hay, qué puede ser aplicable y tener un conocimiento bastante, ya empieza a ser hasta importante, de estas tecnologías. ¿Y por qué usamos HTML5? Bueno, porque es una solución que es realmente reciente y nos permitía desarrollar para multiplataforma. Porque, como comentaba, podemos recoger datos con un tablet, podemos recoger datos con un teléfono móvil, también podemos importar datos al sistema a partir de GPS, cualquier cosa que venga digital la podemos importar al sistema. Y además permite potenciar funcionalidades avanzadas, que también comentaba el ingeniero Núñez, como son el GPS, la cámara, el acelerómetro. El sistema nos permite que, si bien la posición del GPS cuando el técnico va a campo, obviamente no es la precisión de un GPS geodésico, pero sí nos sirve pues, saber que el técnico fue a tal parcela o estuvo cerca de tal lugar, y sí que nos permite tener ya un cierto posicionamiento que nos puede ayudar en alguna ocasión. Toda esa información que vimos que recogemos en campo a partir de la aplicación móvil, la cargamos en nuestra base de datos, pero necesitamos una interfaz que nos facilite esa carga de datos. Y desarrollamos toda una aplicación web que lo que hace es leer de esos tablets todo lo que puede llegar de campo, que puede llegar o bien en tiempo real, si el técnico que está en campo tiene conexión a Internet, o bien puede descargar la información en oficina y sincronizarla contra la base de datos principal. Esta aplicación también nos permite validar datos, realizar informes, homogeneizar toda la información. Y la parte de validar datos también es importante porque también hay una parte que se hace en campo, porque así de esa manera chequeamos que estamos recibiendo toda la información que necesitamos. ¿Y con qué desarrollamos esto? Pues con una solución más o menos estándar que usamos en Seresco y en muchas otras fábricas de software, que es un framework propio. Este es propio de Seresco, que es Aries, que es para desarrollar en Java, un servidor de aplicaciones Apache Tomcat y, sobre todo, la base de datos, nosotros trabajamos con Oracle. También podemos tener alguna solución, y tenemos, de hecho, en Ecuador, una solución libre con PostGIS, Postgre, etc. ¿Qué ventajas tenía toda la parte de aplicación web? Pues que es accesible desde cualquier lugar, eso era muy importante, porque en un momento dado, si bien los técnicos, por ejemplo, de Costa Rica estaban trabajando aquí, en España les podíamos dar soporte, porque ahora, sobre todo, con un entorno como el actual, los equipos son multidisciplinares y están en cualquier lugar del mundo. O sea, un especialista puede estar en España o puede estar en Marruecos y a mí, que estoy aquí, puedo necesitar el soporte o la ayuda de ese especialista. Por eso a veces es muy, muy interesante poder acceder a todo el mundo en cualquier momento y que todos viesen la misma información y estar a la manera de que lo viesen. También permite planificar procesos, realizar, por ejemplo, validaciones o controles en el momento que teníamos menos carga de trabajo en las oficinas, o realizar backups o cualquier otro, o exportaciones de la base de datos, cualquier trabajo. Y permitía, por ejemplo, otra cosa, obviamente, los accesos a cualquier base de datos, en este caso, que son críticas, están auditados con un usuario y un cliente, cualquier cambio queda registrado, etcétera, porque es la manera que estamos hablando de datos de propiedad, datos catastrales, datos de cartografía, que son sensibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién está manejando qué información y quién puede acceder a cada tipo de información. Y obviamente es el enlace que tenemos con las bases con la parte gráfica, porque hemos hablado de datos alfanuméricos, pero tenemos datos gráficos, la parcela, lo que se ha levantado en campo, el plano catastral. Entonces, la parte web nos permite enlazar con la parte gráfica. Y el proceso es un proceso que, si ven esto, vale para hacer cartografía o vale para cualquier cosa. Es decir, registramos información que se puede registrar con el tablet PC, con un colector de datos, con un GPS, con un LiDAR, da igual. Validamos, en este caso en oficina, rechazamos si se vuelve al inicio o se entra al proceso de industrialización. O sea que lo que hacemos es un proceso tradicional de producción, sin más. ¿Y cómo coordinamos todo esto? Porque claro, aquí hay un montón de gente trabajando que les comentaba. ¿Y cómo coordinamos esto? Bueno, pues la única solución de tener algo extremadamente flexible
era tener una solución en la nube. O sea, tener todos los datos en la nube, y es como pone el chiste, la verdad es que ahora todos queremos tener algo en la nube, nos gusta, ¿no?, tener algo en la nube. Entonces, tiene la ventaja de que es elástica, o sea, nosotros podemos crecer con esa solución, tener más capacidad o menos capacidad de datos. Tiene alta disponibilidad porque son centros de CPDs, centros de tratamiento de datos, que son enormes y que podemos solicitar más o menos velocidad de proceso. Tiene provisión rápida, podemos crecer y si necesito algo lo pido y lo tengo rápido. No es como si yo tengo un equipo en mi oficina y tengo que pedir otro, que tengo que hacer el pedido, tiene que llegar, tienen que instalármelo. Esto es inmediato. Y se paga por uso, es decir, que si yo ahora necesito 10 teras de capacidad de almacenaje y de aquí a un año necesito 20, ahora pagaré por 10 y cuando necesite 20 pagaré por 20. O sea que, aunque no son soluciones muy baratas, sí que hay que estudiarlas porque permiten al menos gestionar muy bien los flujos en cualquier tipo de proyecto. ¿Qué tiene en contra? Obviamente que tenemos una dependencia de Internet y en el momento en que no tenemos Internet, pues no podemos hacer según qué cosas. Lo hemos intentado solucionar y lo veremos ahora, porque lo que hemos hecho es, muy bien, tenemos un servidor frontal en la solución, que es donde están la aplicación web y el repositorio de ficheros, un cortafuegos, porque la seguridad siempre es muy importante, y una parte de servidor backend, que es donde está el gestor de la base de datos. Los usuarios acceden a los servidores de la aplicación desde Internet, con un usuario y una contraseña. Hay una serie de usuarios que acceden a través de un servicio virtual directamente a la base de datos para hacer algún trabajo puntual, pero ya son usuarios muy especializados. Y hay y la parte de, como les comentaba, del gestor. Todo esto con la estructura que les comentaba, desarrollos en Java, la base de datos Oracle, etc. Y lo que hacemos es que la información más pesada se replica en local, de manera que no andemos transfiriendo por la red de forma continua, por ejemplo, ortofotos, que eso colapsaría cualquier conexión a Internet, sobre todo cuando estamos atacando a ella. Les estoy hablando que en Costa Rica llegamos a tener casi 30 personas atacando de continuo ortofotos, bases de datos y demás. En España podemos estar 75, 100. Entonces, si todos atacan a la misma base de datos, no suele haber problema, pero si todos tiramos de la misma ortofoto, estamos consumiendo muchos recursos. De manera que lo que hacemos es, cuando hay menos tráfico en la red, sincronizamos si ha habido cambios en la información más pesada. Y en un momento dado se puede sincronizar todas las bases de datos y en este momento en 5 lugares del mundo de forma casi inmediata. De manera que ante una caída de Internet podamos al menos trabajar no igual con la última versión, pero sí con una versión de unas horas atrás, para no poder, en el peor de los casos, poder seguir trabajando. Y hay un aspecto muy importante, porque todos cuando nos dicen, no, es que la solución está en la nube, nos da un poco de miedo, porque decimos, bueno, ¿y qué seguridad tengo de que esos datos estén seguros, valga la redundancia? Bueno, realmente están tan o más seguros que llevándolos en un laptop en la mano, porque una pérdida de conexión o un robo, nadie está libre, ¿no? Entonces, esto al menos son centros que están replicados con sus backups seguros, etcétera, etcétera. Y aparte, lo que hacemos por encima es seleccionar un proveedor de referencia. En nuestro caso fue una empresa española que se llama Arsys, que es el que al que le contratamos el espacio en la nube. Es un proveedor que está homologado como nosotros en seguridad de la información, en la ISO 27001. En este caso los CPDs estaban en España. Hay empresas que los tienen en Miami, en Brasil. En nuestro caso los tenemos en España. Y porque principalmente Arsys es un proveedor de referencia de los ministerios y de bancos, entonces es un proveedor con unos requisitos de seguridad muy altos y que nos daba cierta confianza. Por supuesto, luego la seguridad también está imbuida en temas de aplicación de las arquitecturas pertinentes, la seguridad, los usuarios, control de accesos indebidos, control, por ejemplo, de gestión de antiintrusos, etc. Entonces, la seguridad no es tanto físicamente, sino como toda la infraestructura que le coloquemos para que toda la información sea segura. Y, por supuesto, que el proveedor que nos esté dando eso sea un proveedor de referencia. Pero como aún ya sí, es nuestro negocio y tenemos que vigilar cómo está funcionando, nuestro departamento de infraestructuras lo que hace es montar un servicio de monitorización por encima de todo eso,
que vigila las 24 horas del día que todo está funcionando correctamente. Detecta errores, detecta incidencias, evalúa las tendencias, porque como les comentaba, si vemos que estamos empezando a consumir mucho espacio, cuando vemos que estamos ya empezando a crecer, lo que podemos decir, bueno, estamos creciendo a un ritmo del 10% en capacidad de almacenaje, pidamos más capacidad. Y entonces, de esta manera nunca nos quedamos cortos, ni de golpe porrazo vemos aquello de ya no tiene espacio en disco. Eso no nos puede pasar, porque ya lo tenemos monitorizado en cómo va creciendo la evolución. También el sistema de gestión lo que hace es que los técnicos que están asignados reciben avisos si pasa cualquier cosa, porque, por ejemplo, en los viernes por la tarde en España, aquí se estaba trabajando. Entonces, el equipo de seguridad estaba de 24 horas, bueno, tenemos un equipo de 24 horas, y puede recibir un aviso el sábado en un SMS en su casa porque ha habido algo que tienen que actuar. Y el resultado del sistema es bueno. Hemos realizado con este sistema, estamos en ejecución en Ecuador y Costa Rica y trabajamos para el Gobierno de España con el mismo sistema. Hemos producido más de 500.000 predios con él. Tiene una disponibilidad del servicio, es espectacular, porque tenemos servicio el 99,91% del tiempo, la base de datos el 99,99%, y la reducción de costes estructurales, de no tener que replicar servidores en 5 lugares del mundo, pues obviamente es un ahorro de costes muy importante. Y por mi parte nada más, solo quería, realmente lo que más, después de ir a la mesa y demás, lo que me gustaría decir es que ya no solo como ingenieros tenemos que dedicarnos a lo que es la medida en campo, el trabajo de recogida de datos, sino que ahora somos gestores de la información realmente, y eso implica pues, meterse de golpe en soluciones tecnológicas de backups en la nube, no es que ahora necesito una máquina virtual, no es que... Entonces sí que realmente nuestra evolución como ingenieros pasa por conocer muchas más cosas de las que estudiamos en su día. Como les decía, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen mis datos de contacto, tienen las preguntas que estaré encantada de contestarles. Me verán aquí estos días y cualquier cosa, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias.